La ley de extinción de dominio es una herramienta jurídica que existe en numerosos países y consiste básicamente en darle al Estado la posibilidad de, a través de diversos mecanismos, incautar o decomisar bienes que en principio son adquiridos producto de infracciones. Pero esta herramienta tiene luces y sombras. Por un lado, es justo y correcto que una persona que haya adquirido cuantiosos bienes producto de actividades ilícitas no puedan gozar de ellos, pero también pone en peligro la seguridad jurídica del país, ya que en países desarrollados, instituciones encargadas de realizar estas actividades han abusado de sus facultades. Hoy queremos compartir con ustedes y que hagamos juntos esta radiografía al proyecto de extinción de dominio. Bajo la consigna de recuperar lo robado, un importante segmento de la población empezó a demandar la aprobación de la ley de extinción de dominio, un arma poderosa para recuperar riquezas generadas por ilícitos, pero también una herramienta muy peligrosa en las manos incorrectas, pudiendo lesionar la seguridad jurídica de nuestro país. No es más que extinguir el dominio de la propiedad de un bien que después de una investigación resultó que esa propiedad no fue lícita, sino que fue basado en un ilícito. Entonces, eso se basa en el concepto constitucional de que todo lo que viene de un ilícito es ilícito y que la propiedad aparente, aunque ya esté a nombre de una persona, nunca se pudo dar porque vino de un ilícito. Entonces, la Constitución no debe garantizar cualquier transmisión o traspaso de la propiedad que sea basado en un ilícito. Las causales de extinción de dominio son fundamentalmente dos. La primera se relaciona con el origen de los bienes adquiridos, fruto de ganancias derivadas de actividades ilícitas, y la segunda, los bienes que aún habiendo sido adquiridos lícitamente han sido destinados a la realización de actividades delictivas. No es más que sin tener que esperar un juicio penal a la persona, el bien puede ser sometido bajo la presunción de que vino de un ilícito, puede ser sometido a una investigación para identificar que la propiedad o la transmisión de esa propiedad fue adquirida o no de manera lícita o ilícita. Entonces, el juicio se le hace es in rem a la cosa, no intuita persona. Las revolucionarias consecuencias de la ley de extinción de dominio no solo atañen a los presuntos corruptos, sino que en esta balanza de la justicia pueden ser ponderados los bienes de cualquier persona. Esta pieza legislativa lleva en discusión en el Congreso Dominicano alrededor de 7 años. Recordamos que en el año 2014, Adriano Sánchez, Charles Mariotti, Julio César Valentín y Luis René Canaán, miembros de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, sometieron un proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, pero perimió en la Cámara de Diputados varias veces. La propiedad mala vida es una disfunción social. Y la propiedad mala vida tiene que ser decomisada, confiscada y puesta al servicio de la sociedad en virtud de que se ha levantado sobre la base de profundas y maléficas externalidades sociales. Los juicios de extinción de dominio constituyen una de las leyes complementarias que manda la Constitución promulgada del 2010, ya que esta establece en el artículo 51, numeral 6, que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. Debemos de aprobar la extinción de dominio para darle por donde más le duele al crimen organizado y a los corruptos. Donde más le duele es en el bolsillo. Nuevamente, desde el 12 de abril de este año, la pieza legislativa volvió a rondar en el Congreso Nacional, ahora de la mano del Partido Revolucionario Moderno.
La propuesta fue sometida por el senador Antonio Taveras Guzmán con el objetivo de reglamentar el procedimiento para el decomiso civil de bienes ilícitos. La naturaleza de esta pieza jurídica no es civil, pues el Estado no hace valer un derecho patrimonial propio, sino que ejerce una función pública. No es penal en razón de que no busca determinar y sancionar la responsabilidad en la comisión de un delito, sino privar de bienes. Tampoco es administrativo, pues su contenido es patrimonial y se extingue un derecho real, es decir, que es una figura mixta o híbrida. Habla de que cualquier persona puede denunciar a cualquiera, oigan eso, a cualquiera. ¿Qué significa eso? Que cualquier vecino suyo que tenga un problema con usted o cualquier persona con la que usted tenga una diferencia, basta ir a poner una denuncia para que le diga a usted al Ministerio Público cómo usted hizo su casa en los últimos 20 años. Imagínate tú. Búscate cómo tú compraste tu casa. Búscate cómo tú compraste tu carro. Busca cómo compraste esta finca. Es decir, serviría como un mecanismo de extorsión. Debido a la aparente complejidad de la extinción de dominio, la cual conforme a algunos entra en conflicto con las leyes y códigos del sistema jurídico del país, también está la cuestión de que varios de los artículos del anteproyecto han generado muchas dudas en distintos sectores de la sociedad dominicana. Una de ellas es el concepto de retroactividad, porque la ley, según fue sometida, ¿verdad?, todavía no está aprobada, rompe con un principio constitucional que dice que las leyes que nosotros sometemos y aprobamos se aprueban para el futuro, que la retroactividad solamente funciona cuando beneficia al reo. El artículo 10 de la pieza legislativa establece que la acción de extinción de dominio será imprescriptible. Para los bienes de destino ilícito, la acción prescribirá en 20 años, contados a partir de que el bien se haya destinado a realizar los hechos ilícitos. Sin embargo, la Constitución Dominicana establece en el artículo 110 que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté subyúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Ha creado mucha expectativa ante el pueblo dominicano que no sabe de lo que se trata y se le ha querido plantear que es una especie de solución o de instrumento milagroso contra la corrupción. Y eso no es así, no es verdad. Por lo menos el proyecto que hemos visto oficiosamente es todo lo contrario. Yo creo que es un proyecto que puede servir de un premio a la impunidad de corruptos y de narcos, porque es un proyecto que plantea que si un narcotraficante o un corrupto, un funcionario corrupto, se le persigue un bien por la extinción de dominio, pues simplemente el Ministerio Público asume esa vía y no puede procesarlo penalmente. Y hay muchos corruptos y muchos narcotraficantes que preferirían sin ningún problema darle un bien o 2 o 3 bienes para que sean confiscados por extinción de dominio, siempre y cuando no se le toque en un proceso penal. Sin embargo, nuestra Constitución habla de que la ley dispone para el porvenir, no para lo que se hizo anteriormente. Entonces, por esta situación, la ley de extinción de dominio debe aclarar bastante bien lo relativo a este tema para evitar que pudiese ser en un momento algún proceso declarado inconstitucional o algún artículo de la misma ley. El diputado Tobías Crespo establece que una de las discusiones que tiene la comisión bicameral que estudia este anteproyecto es que la retroactividad de la ley sea desde el 2010 en adelante, que es cuando aparece por primera vez el juicio de extinción de dominio en la Constitución Dominicana. Si se aprueba como está, aquí hay muchas fortunas que van a estar bajo investigación. Sí, es como está. Porque te puede empezar a investigar desde la fundación de la República. Como no hay retroactividad, te pueden empezar a investigar, yo diría de cuando vino Colón, desde el 1844 hasta la fecha, sí, porque no es para los políticos,
Esa ley no es para los funcionarios nada más, es para todo aquel que en un entramado de ilícito basado en lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado, el tema de la evasión fiscal, los paraísos fiscales, los ilícitos que nosotros definamos finalmente en la ley, no importa el tiempo, se puede hacer juicio hacia atrás y hacia adelante. Otro de los puntos que ha causado revuelo de la pieza catalogada como revolucionaria es el artículo 11 de la cosa juzgada, el cual establece que solo podrá oponerse cosa juzgada en la acción de extinción de dominio cuando el afectado demuestre que respecto de su patrimonio o de los bienes específicamente objeto de la acción se ha dictado sentencia de fondo favorable que permita verificar la existencia de una identidad de sujetos, objeto y causa. Si no existe penalmente, ya sea porque la acción penal prescribió, porque no fue juzgada, porque fue absuelto, no puede entonces considerarse que ese bien sea ilegítimo, porque no hay ninguna acción juzgada que lo haga así identificar. Y eso es importantísimo para nosotros porque en el proyecto legislativo inclusive habla de que no importa que no haya ningún tipo de acción sobre la actividad ilícita, no importa que haya sido absuelto, entonces una persona que sea juzgada y haya sido absuelto porque los tribunales de la República en una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada determinó que esa persona no cometió ninguna acción, ningún hecho ilícito, entonces por ende o por vía de consecuencia los bienes que posee esa persona o esa entidad que ha sido parte de un proceso no puede entenderse o no puede reputarse que son ilegítimos, cuando el principio o la presunción de la buena fe debe de primar. Ha sido muy criticado y ha levantado muchas objeciones el artículo 96 del proyecto de ley de extinción de dominio, que regula las normas de distribución, el cual incluye que después de que la sentencia que declara la extinción de dominio se haga definitiva y luego de resuelto lo relativo a los derechos preferentes, descontados los gastos de administración, así como los gastos del procedimiento, y sin perjuicio de los bienes que deban ser destruidos por ser perjudiciales a la sociedad, se procederá a la distribución del resultado de los bienes restantes a favor del Estado Dominicano, atendiendo al siguiente esquema: un 25% al Poder Judicial, un 25% al Ministerio Público y un 50% al Gobierno Nacional, cuya distribución y destino será reglamentado por el Poder Ejecutivo. Cuanto al Ministerio Público, entendemos que de acuerdo al artículo 169 de la Constitución debe dejársele su rol de representar a la sociedad, de crear políticas criminales y no asumir un rol de administración de bienes. Si ustedes ven las experiencias de otras naciones, como es el caso de Italia, donde surgió la Cosa Nostra, ¿verdad?, la mafia, que han tenido una lucha frontal, vemos que existe una agencia especializada para la administración de bienes. Si se van al caso en Latinoamérica, de Colombia, México, donde existe la ley de extinción de dominio, verán que también existen organismos y entes especializados que se encargan de la administración de los bienes. Si se van a los Estados Unidos de Norteamérica, verán que los U.S. Marshal son los que se encargan también de la administración de bienes y no el Ministerio Público. ¿Cuál es la preocupación? Que entonces, bajo un alegato de supuesta presunción de ilicitud, un ministerio público que inicia una investigación confidencial para quitarle los bienes a una persona que tal vez sea inocente, con la ventaja de que se le va a distribuir parte de ese dinero al fiscal, a la fiscalía y al Ministerio Público. Entonces nosotros entendemos que no es posible que quien va a investigar, a hacer la acusación, a tener el privilegio de tener información confidencial, porque hay muchos temas de estos que son confidenciales, tú le vas a quitar los bienes a otro para tú como institución apoderarte. Eso es como tú poner al gato, al ratón a cuidar el queso. El otro artículo que ha generado debates es el 78, que establece los beneficios por colaboración y estipula que el acuerdo suscrito podrá permitir que el afectado que se acoja al trámite abreviado sea beneficiado con una retribución de hasta un 3% del valor de los bienes que sean objeto de la acción de extinción de dominio. El caso de Maxi se transa de 3.000 millones, él puede colaborar nada más con dejarlo fuera de la cárcel o fuera del proceso penal, ya los corruptos van en coche.
te entrego una casa de casa de campo que yo tengo y mira, y ahí se acabó el proceso. Eso es una burla. Eso es una burla. Y eso hay que quitarlo del proyecto. No puede ser, no puede ser. De igual forma, en el artículo 78 del proyecto de ley se agrega que de la misma manera el afectado podrá beneficiarse de un 3% adicional del valor de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, siempre y cuando 1. Aporte elementos de prueba para lograr la desarticulación de organizaciones criminales. 2. Contribuya con la información y elementos de prueba que permitan investigar y sancionar casos de corrupción. Y 3. Contribuya en la eliminación de la infraestructura económica de las organizaciones criminales a través de la identificación de bienes ilícitos que puedan ser pasibles de extinción de dominio y el aporte de elementos de juicio que permitan obtener las sentencias respectivas. En el caso de la suspensión provisional del proceso, el juicio abreviado, el que lo están investigando ante perderlo todo va a blanquear el 3%, ¿sí o no? Va a blanquear una parte. Eso es lo que más se va a dar. Dejo lo penal y me voy por lo civil, porque lo importante... Expertos aseguran que la ley podría desatar una cacería de brujas en contra de cualquiera. Al regreso de la pausa, vea qué uso le han dado otros países a la ley de extinción de dominio. Nosotros nos preguntamos si estamos preparados para la aprobación de esta ley y si habrá voluntad política para su aprobación. La ley de extinción de dominio es una figura jurídica que seduce cada vez más a Latinoamérica. Países como Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú han incorporado una ley de esa naturaleza en su ordenamiento jurídico. También en Argentina se ha creado ese mecanismo, pero mediante un decreto presidencial de necesidad y urgencia. Aquí muchos especialistas hablan de algunas falencias o debilidades del anteproyecto de la ley de extinción de dominio y algunos aspectos que llegan a catalogar hasta de inconstitucional. Hoy hacemos juntos la radiografía al proyecto de ley de extinción de dominio. Los que tienen preocupación son realmente los que están metidos en ilícitos, no importa el tipo, vuelvo, de su profesión, ¿verdad? Empresarios, religiosos, curas, políticos, funcionarios, ministros y posiciones electivas. La ley número 5785, que confisca los bienes de la familia Trujillo del 4 de enero de 1962, es un antecedente de la denominada Acción e Instituto Jurídico Extinción de Dominio. El decomiso sin condena sobre la persona. En ella no se da constancia de que haya un proceso judicial abierto para declarar los bienes a favor del Estado, pero el mismo se hace sin condenar a las personas mencionadas en la norma debido a que el objetivo era deslegitimar el patrimonio de aquellos quienes se enriquecieron mediante abuso o usurpación del poder en la función pública en ese entonces. Mira, lo importante es que se sepa que ya nosotros tenemos mecanismos para decomisar bienes. Y de hecho, se ha hecho durante mucho tiempo. La ley 7202 permitía que ante una sentencia firme con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en donde se ordene el decomiso de bienes por cualquiera de esos delitos que has mencionado, esos bienes van a manos del Estado. Y ya pasó, les pongo ejemplos, el caso Figueroa Agosto, el caso Quirino, por mencionar lo que las personas más conocen. Y fue con ese instrumento anterior. Tenemos como precedente algunos casos de bienes que han sido incautados y posteriormente subastados. Podemos mencionar la confiscación de bienes a José Figueroa Agosto. Según reseñan medios nacionales, al capo puertorriqueño le fueron incautados bienes valorados en más de 500 millones de pesos. Entre los recursos decomisados se encontraban automóviles Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, 6 jipetas y una camioneta Ford Ranger, así como relojes, varias casas y apartamentos. Lo recaudado va a la Dirección
Dirección Nacional de Control de Droga, al Consejo Nacional de Droga, a la Policía Nacional, a la Procuraduría General de la República y a las instituciones de ONG que trabajan en la rehabilitación de personas con problemas de adicción. De igual manera fueron confiscados y subastados bienes de Quirino Ernesto Paulino Castillo, equivalentes al monto de $14.500.000, entre ellos 23 bienes muebles e inmuebles. La jurista Wendy Lora asegura que la ley de extinción de dominio sería de mucha ayuda en los casos donde se busque recuperar los bienes originados o destinados a la acción ilícita de un fallecido o de un acusado que esté prófugo, o sea, declarado en rebeldía. ¿Qué sí posibilitaría la ley de extinción de dominio? ¿Qué herramientas sí pudiera dar? Que de hecho el proyecto lo tiene y yo creo que esa es quizás la parte positiva del proyecto, es que ante la imposibilidad que se dé de llevar un proceso ante lo penal, pudiera llevarse con extinción de dominio. Por ejemplo, ante la muerte del imputado, si tenemos un proceso en donde el imputado fallece antes de que pudiera determinarse su culpabilidad, pudiera llevarse el proceso en extinción de dominio. Bienes abandonados. Recuerdo en el caso de José David Figueroa Agosto, donde hubieron varios bienes que no pudieron decomisarse de manera formal, aunque el Estado detenta su posesión, porque solamente estaban vinculadas a él y no estaban vinculadas a ninguno de los coimputados. Entonces, dada su situación de rebeldía en el país, esto no se pudo. Entonces, esto también pudiera verse por el tema de la ley de extinción de dominio. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que hay remedios insofactos que necesitamos y que son los que perentoriamente necesita el país, valga la redundancia. Mientras que algunas regiones se apoyan en la ley de extinción de dominio para luchar en contra del narcotráfico, otras lo utilizan para combatir casos de corrupción. El común denominador, ir en contra de los bienes de origen o destino ilícito y recuperarlos para el Estado. Establece un tema constitucional de presunción de inocencia, porque tú no puedes, la idea es que tú puedes decir este bien es ilícito, si es ilícito hay una infracción y hay un autor de la infracción, porque el ilícito no se puede cometer solo, lo comete una persona. Entonces, ¿cómo puedes probar un ilícito dejando fuera, sin probar, quién fue que cometió el delito o quién fue que cometió el crimen? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las disposiciones que permiten el decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas de manera retroactiva. Porque evidentemente, y estamos hablando fundamentalmente porque estamos conscientes que hay un doble problema. El problema de actividades ilícitas que no tienen absolutamente nada que ver con la corrupción administrativa y aquellas actividades que provienen de corrupción administrativa. Podemos tener algún tipo de inconveniente con actividades provenientes como del narcotráfico. Pero en materia de funciones públicas, de funcionarios públicos, es importantísimo consagrar lo que es el derecho que nos concedió la Constitución, que es la inversión de la prueba. En materia de toda persona que ha sido funcionario público, que ha ostentado la calidad de persona políticamente expuesta, no es verdad que tiene que haber una condena previa. Tiene que demostrar el origen de sus bienes. Vamos a auditarnos todos. Vamos a verificar de dónde sacaron su patrimonio aquellas personas que solamente han sido empleados públicos y que han ganado 100,000, 150,000 pesos, 80,000 pesos durante los últimos 30 años, pero son mucho más potentados que la familia más rica que tienen 200 años trabajando en actividades comerciales en la República Dominicana. A pesar de todas las bondades que puede traer la promulgación de la ley de extinción de dominio, la abogada Wendy Lora asegura que esta pieza legislativa aún le faltan aspectos que mejorar. Es importante establecer que el proyecto que hoy reposa en la comisión bicameral que se estableció para su estudio ha venido mejorando. No es el proyecto inicial que fue depositado en febrero del 2016 y que por tanto no recogía
los avances que había tenido el sistema con la ley de lavado de activos, la 155, que fue aprobada en el 2017. Sin embargo, el proyecto que tenemos todavía necesita seguirse puliendo y seguirse mejorando. Hay muchos alegatos que están ahorita mismo indicándose, se indicaron en su momento con la ley de prevención de lavado de activos. Gente con mucho miedo, qué iba a pasar, etcétera, y sobre todo en la parte de evasión fiscal y esos elementos. Yo ciertamente creo que si la ley, el proyecto de ley de extinción de dominio se redacta y se incluye y se revisa adecuadamente y se ponen los elementos adecuados en la misma, no habrá nada que temer, porque la misma ley de lavado de activos ha demostrado, acaba de cumplir 5 años, y ha sido un instrumento esencial en la persecución del crimen y en todo lo que es la política criminal de nuestro país y de la Procuraduría General de la República. Creo que faltan muchas cosas dentro del proyecto de ley de extinción de dominio que falta indicar, detallar puntualmente, adecuar a la legislatura actual que tenemos para que la gente entienda que va a ser utilizada de una manera correcta. Uno de los artículos de la pieza legislativa que ha causado revuelo entre la comunidad jurídica es el número 56 de la audiencia, que establece: el juicio de extinción de dominio se conocerá en una única audiencia pública, oral y contradictoria. El afectado podrá comparecer a través del representante legal, o sea que no necesariamente tiene que estar presente el imputado y dueño de los bienes a decomisar. En todo caso, la comparecencia del afectado o su representado legal, cuando estuviesen válidamente citados, no detendrá el conocimiento de la audiencia. El problema es que se quiere separar el juicio de un bien ilícito a la ilicitud. Te lo mencionaba ahorita. Si el bien es producto de un crimen, el criminal, tú tienes que tenerlo juzgado. Pues tú no puedes hacer. Y si se da, entonces, pues por eso es que ellos quieren dejarlo fuera, para evitar que haya una contradicción de sentencia, de que te quite un bien y entonces te descarga penalmente y entonces ¿cómo te lo quité? Por eso es que se excluye uno del otro, que si escoges una vía, ya no puedes entonces irte por la otra. Pero en el fondo es una vía clara para que en un medio como este se negocie. La jurista Wendy Lora asegura que en este punto también hay otro aspecto que puede dar paso a que el afectado no comparezca, y es que en el artículo 23 del anteproyecto reza la siguiente frase: las notificaciones particulares que sean requeridas para comunicar las actuaciones previstas en la presente ley se tendrán por satisfechas cuando se realicen en el domicilio que la persona física o jurídica tenga registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando se trata de personas jurídicas, las notificaciones también deberán producirse en el domicilio que su representante legal tenga registrado en Impuestos Internos. ¿Cuál es el domicilio que toma como base la ley para hablarse de una citación? El domicilio registrado ante la Dirección General de Impuestos Internos. Hasta donde sé, no es un requisito de la ley dominicana, del Código Tributario Dominicano, el hecho de que una persona registre su domicilio ante la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, no sé cómo vamos a tomar eso como base para ser un domicilio. Pero a diferencia de un proceso penal en donde no se puede conocer sin la persona, eso se erradicó con el procesal nuevo. No se puede juzgar a alguien en contumacia. Aquí estamos dando la posibilidad de extinguir el dominio de la propiedad de una persona sin que ésta esté presente. En el plano internacional hay muchas experiencias con la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que fue el primero en incursionar en esta figura en 1996, a raíz de la crisis de narcoterrorismo por la que atravesaba. Fue a través de la ley 333 que se extinguieron algunos de los bienes de Pablo Escobar que habían sido incautados desde 1989. Luego fue modificada en el 2002 a través de un decreto y aunque estuvo vigente hasta 2014, se reformó bajo el modelo de reglamentación propuesto por Naciones Unidas. En esta oportunidad incorporó el Código de Extinción 1708, por fuera tanto del Código Civil como del Penal, pero con el mismo rango constitucional. En esa lucha frontal
hay un tema estratégico, un eslabón, el dinero. Ahí es donde más daño hace la acción del Estado, porque es donde más les duele a los criminales que les incauten sus activos, su plata, darles en el bolsillo. Por eso el gobierno apoyó esta iniciativa que el fiscal tuvo para ajustar el Código de Extinción de Dominio y le mandamos además un mensaje de urgencia al Congreso para su aprobación. Lamentablemente, medios nacionales de Colombia han reseñado cómo la ley de extinción de dominio ha perjudicado a inocentes, que el único pecado que cometieron en algunos casos fue arrendar su vivienda a la persona equivocada. Hoy me dijo, señora Rosalba, le están tumbando su casa, que hay un allanamiento, que parece que encontraron algo en su casa. Y yo, ¿qué? Ay, Dios mío, no puede ser, Dios mío, Señor. Cuando vi llegar los de la Fiscalía, los de la SAS, es que venimos de la Fiscalía, venimos a hacer extensión de dominio aquí porque por lo de los celulares. Por otro lado, tenemos el caso de El Salvador, quien aprobó la ley de extinción de dominio en el año 2013 y es otro ejemplo de aplicación de forma autónoma al proceso penal, al igual que ocurre con Honduras y Guatemala. Entre los casos destacados tratados en El Salvador está la extinción de dominio de al menos 33 inmuebles del expresidente salvadoreño Antonio Saca, valorados en aproximadamente $40 millones. Ninguna de nuestras propiedades fue adquirida durante o después del quinquenio durante el cual mi esposo fue presidente de la República. La ley de extinción de dominio es un arma muy poderosa que en las manos incorrectas puede poner en peligro la seguridad jurídica del país y es un tema que hay que tratar con pinzas. Esta noche me despido de mi reporte especial, pero les dejo una tarea. Lea el proyecto de ley de extinción de dominio y analice cómo impactaría esta ley a su sector sin tener un adecuado reglamento de aplicación y sin que en República Dominicana se tomen las medidas de lugar para tener un sistema judicial y además un buen ministerio público que de verdad funcione de una manera independiente. Gracias por habernos acompañado. Que tengan buenas noches.